¿Cuántas veces has intentado resolver por tu cuenta algo que solo Dios podía acomodar? No como pregunta de reproche, como la pregunta más honesta que existe para alguien que lleva demasiado tiempo cargando lo que no fue diseñado para cargarse solo. Piensa en la última vez que no pudiste dormir bien porque la mente no paraba, repasando opciones, calculando escenarios, buscando la manera de que algo funcione, construyendo el plan B, el plan C, el plan que tapara el hueco que el plan A dejó. La mente que no descansa porque siente que si se detiene, algo se perderá. Que si deja de buscar soluciones por un momento, la oportunidad pasará sin que la hayas tomado. Que si no haces algo, nadie más lo va a hacer. Hay personas que viven en ese estado de manera tan constante que ya no recuerdan cómo era no vivir así. La tensión se convirtió en el ambiente. La preocupación se convirtió en el modo por defecto. El control o el intento de control se convirtió en la única manera que conocen de relacionarse con la incertidumbre. Y lo que produce ese estado no es solo cansancio físico, es algo más profundo. Es el agotamiento de sentirse responsable de todo. De que si algo sale bien es porque lo gestionaste bien, y si algo sale mal es porque fallaste en algún punto de la gestión. Esa carga es insostenible, no porque seas débil, sino porque no fue diseñada para un solo par de hombros. Y antes de hablar de lo que ese nivel de control produce, quiero decir algo que pocas veces se dice sobre las personas que viven en ese estado. No son personas malas, son personas asustadas, que en algún punto de su historia aprendieron que si no tomaban el control, algo se perdía, que si no estaban atentas, algo fallaba, que si no gestionaban todo, nadie más lo haría. Y ese aprendizaje, que en algún contexto puede haber sido verdad, se convirtió en el modo por defecto para todas las situaciones, incluyendo las que no requieren ese nivel de control, incluyendo las que de hecho funcionan mejor sin él. Y lo que esas personas necesitan no es más información sobre por qué el control no funciona. Es la experiencia de soltar algo y ver que no se cae, de dejar de empujar una puerta y descubrir que Dios la abre de maneras que el empuje propio no habría podido lograr, de confiar en algo y ver que la confianza no los deja en el vacío. Esa experiencia es la que transforma, no el argumento. La experiencia de que Dios es confiable en los detalles específicos de su vida. Y hay algo que ese nivel de control produce en las relaciones, produce rigidez. Cuando uno necesita que todo salga de una manera específica para sentirse bien, cualquier desviación del plan se convierte en una amenaza. Y las personas que más se aman pueden convertirse en fuentes de ansiedad si no cumplen el rol que el guión interno les asignó. Y hay algo que produce en los sueños, produce prisa. El sueño que podría desarrollarse a su ritmo se convierte en algo que hay que empujar, que hay que hacer crecer más rápido, que hay que forzar hacia la siguiente etapa antes de que esté listo. Y lo que se fuerza antes de estar listo casi siempre llega al siguiente nivel en condiciones que no son las ideales. Y hay algo que ese nivel de control produce en la fe. Produce un Dios pequeño, no intencionalmente, pero cuando vives como si todo dependiera de lo que tú puedas resolver, la imagen de Dios que opera en el interior es la de alguien que necesita tu ayuda para que las cosas funcionen. Que si no empujas la puerta, nadie la va a abrir. Que si no aceleras el proceso, va a quedarse detenido. Que si no intervienes en el momento, la oportunidad se perderá para siempre. Y desde esa imagen, la fe deja de ser descanso y se convierte en otro tipo de esfuerzo, en la gestión espiritual de todo lo que la gestión humana no alcanzó a controlar. Pero Dios no es ese Dios, y hay algo más que esa imagen distorsionada de Dios produce en la vida práctica. Produce oraciones que se sienten más como negociaciones que como conversaciones. Señor, si tú haces esto, yo haré aquello. Señor, si no ocurre lo que pido para tal fecha, voy a tomar el asunto por mis manos. Señor, dame una señal clara, o seguiré adelante con mi plan. Esas no son oraciones de alguien que confía, son oraciones de alguien que todavía no terminó de creer que Dios puede manejar la situación sin su ayuda. Y en ese espacio de desconfianza disfrazada de oración, la ansiedad sigue creciendo, porque si Dios depende de que yo le ayude para que sus planes se cumplan, entonces nunca puedo realmente descansar.
siempre habrá algo más que hacer. Siempre habrá un ángulo más que cubrir. Siempre habrá una contingencia más que preparar. Pero el Dios de la Biblia no necesita esa clase de asistencia. El Dios que hizo el universo de la nada no necesita que tú improvises soluciones para sus propios planes. El que conoce el final desde el principio no necesita que tú le ayudes a ver lo que viene. El que sostuvo los mundos no necesita que tú empujes lo que ya tiene en sus manos. Lo que necesita de ti es algo completamente diferente. Y esa diferencia cambia completamente la textura de la vida. Porque cuando la vida deja de ser una gestión permanente de lo que Dios no puede manejar sin ti, y se convierte en una colaboración donde haces lo que te corresponde y confías en que Él hace el resto, algo fundamental cambia. El peso cambia, no el peso de las circunstancias, el peso que llevas en el interior. Y ese cambio en el peso interior transforma todo lo demás, transforma cómo duermes, cómo te relacionas, cómo tomas decisiones, cómo vives el presente sin estar siempre en el futuro intentando controlarlo antes de que llegue. Lo que necesita de ti es algo completamente diferente. Confianza, no gestión, confianza. Y esa confianza, cuando se instala de verdad en el interior, no solo cambia la relación con Dios, cambia la relación con todo lo demás. Porque el corazón que confía en que Dios tiene lo suyo puede relacionarse con las circunstancias desde la paz en lugar del miedo. Puede tomar decisiones desde la claridad en lugar de la desesperación. Puede esperar sin agotarse, porque el peso de la espera ya no lo carga solo. Y hoy este mensaje viene a mostrarte el otro tipo de vida, la que no es parálisis, la que no es indiferencia, la que no es no hacer nada y esperar que todo caiga del cielo. La vida del que hace lo que le corresponde y descansa en que Dios hace lo que a él le corresponde. La vida donde el control no está en tus manos, sino en las manos correctas, y donde desde esas manos correctas lo que verdaderamente es para ti llega, sin que tengas que forzarlo, sin que tengas que manipularlo, sin que tengas que agotarte tratando de abrir lo que solo Dios puede abrir. Antes de llegar a las historias, necesito hablar de algo que pocas personas admiten en voz alta. Hay una forma de impaciencia que se disfraza de responsabilidad, que se presenta como ser proactivo, como no quedarse de brazos cruzados, como hacer lo que hay que hacer para que las cosas sucedan. Y desde afuera es difícil distinguirla de la diligencia genuina, porque en ambos casos la persona está activa, está trabajando, está buscando, está moviendo piezas. La diferencia no está en la acción, está en el motor. La diligencia genuina actúa desde la paz, hace lo que le corresponde y luego suelta el resultado. Trabaja con excelencia y confía en que el fruto vendrá en su tiempo. Hace el proceso y deja el resultado en manos de quien tiene perspectiva completa. La impaciencia disfrazada de responsabilidad actúa desde el miedo, y hay algo que el miedo hace con el tiempo que es importante entender. El miedo comprime el tiempo. Hace que lo que todavía no llegó parezca que ya nunca va a llegar. Hace que el momento que todavía no pasó parezca que ya pasó. Hace que la oportunidad que todavía está disponible parezca que ya se cerró. Y desde esa percepción comprimida del tiempo, las decisiones que se toman tienen la urgencia de quien cree que ya es demasiado tarde. Cuando en realidad todavía no lo era, cuando en realidad todavía había tiempo, cuando en realidad el momento correcto todavía no había llegado, pero estaba más cerca de lo que el miedo permitía ver, y actuar desde esa percepción comprimida puede producir exactamente lo que produjo en Saúl, que el momento que tenía disponible se agotara no por la situación externa, sino por la decisión interna de actuar antes de que el tiempo correcto llegara. La impaciencia disfrazada de responsabilidad no puede soltar el resultado, no puede hacer su parte y confiar en el resto. Necesita controlar cada etapa, necesita empujar cada puerta, necesita asegurarse de que nada quede a la merced de algo que no puede controlar, porque en el fondo, la fe que debería sostener esa entrega todavía no está completamente asentada. Todavía hay una parte del corazón que cree que si suelta se perderá algo, que Dios no es suficientemente atento a los detalles de su vida, que hay que estar vigilante porque nadie más lo estará. Y desde ese lugar, la vida se convierte en una gestión permanente y agotadora de cosas que no todas dependen de ti. Hay personas que conocen esa trampa, que en sus relaciones intentan controlar cómo responde la otra persona,
que en su trabajo intentan prever cada escenario posible y tener respuesta preparada para cada uno, que en sus finanzas calculan y recalculan y pierden el sueño por variables que están fuera de su alcance, que en sus sueños no pueden simplemente caminar hacia lo que creen que Dios les mostró. Tienen que acelerar, tienen que asegurarse, tienen que estar seguros de que, si no actúan ahora, el momento se perderá. Y hay algo en cada una de esas áreas que merece nombrarse de manera específica. En las relaciones, el control se disfraza de cuidado. Parece que la persona que intenta controlar la relación lo hace porque le importa, porque quiere que las cosas salgan bien, porque ama al otro y por eso necesita que el otro responda de cierta manera. Pero lo que el control hace en las relaciones, aunque provenga del amor, es producir exactamente lo contrario de lo que busca. La persona controlada siente la presión, la siente como restricción, como que no hay espacio para ser quien realmente es. Y esa presión, con el tiempo, produce distancia. En el trabajo, el control se disfraza de responsabilidad. El que no puede delegar, el que revisa todo 2 veces, el que no puede dejar que nadie más tome decisiones sin su supervisión, parece alguien muy comprometido. Pero lo que produce en el ambiente es un tipo de tensión que drena la energía de todos, y lo que produce en él mismo es un agotamiento que el trabajo en sí no justifica completamente. En las finanzas, el control se disfraza de previsión. El cálculo permanente, la revisión obsesiva de los números, la incapacidad de tomar decisiones sin certeza total del resultado, parece prudencia. Pero lo que produce es la incapacidad de disfrutar lo que ya hay mientras se teme perder lo que podría llegar. Y en los sueños personales, el control se disfraza de ambición. La prisa por llegar a la siguiente etapa antes de que la etapa actual esté consolidada. La presión por crecer más rápido de lo que el proceso natural permitiría. La sensación de que, si no aceleras, alguien más llegará primero y la oportunidad se perderá. Pero lo que crece forzado demasiado rápido también puede colapsar con mayor facilidad, porque las raíces no tuvieron el tiempo que necesitaban para profundizarse. Y hay algo que todas esas personas tienen en común. Un tipo de cansancio que el descanso físico no resuelve, porque el cansancio no viene de haber hecho demasiado, viene de haber intentado sostener demasiado, de haber cargado lo que no fue diseñado para ser cargado por una sola persona. Y el alivio que necesitan no es una solución más eficiente para los problemas que enfrentan. Es el permiso de soltar, de confiar en que lo que es para ellos no se va a perder porque dejen de empujarlo, de descansar en que Dios tiene acceso a lo que ellos no pueden controlar, y que ese acceso es suficiente, más que suficiente. Escribe en los comentarios ahora mismo estas palabras y deja tu me gusta en este video. Señor, hoy decido dejar de forzar lo que no depende de mí y confiar en que tú ya lo preparaste. Escríbelo, no como ejercicio, como la declaración más honesta que puedas hacer hoy. Hay una historia en la Biblia que describe con una precisión que asombra lo que ocurre cuando el miedo de que las cosas no sucedan lleva a alguien a intentar ayudar a Dios a cumplir sus propias promesas. La historia de Rebeca. Y antes de entrar en ella, necesito que sepas algo sobre el contexto. Rebeca había escuchado una palabra de Dios. Antes de que sus hijos nacieran, Dios le había dicho que el mayor serviría al menor. Era una promesa directa, concreta, sobre el futuro de su familia. Y Rebeca creyó en esa promesa. El problema no fue que no creyó. El problema fue cómo actuó cuando el tiempo que imaginaba pasó y la promesa todavía no se cumplía. Porque la promesa que Dios le hizo a Rebeca era sobre sus hijos. Y cuando sus hijos crecieron, lo que Rebeca veía no se parecía a lo que la promesa había descrito. Esaú era el favorito de Isaac, el que probablemente recibiría la bendición del padre, el mayor, el que según la costumbre y según la intención visible de su padre, heredaría lo que la promesa decía que correspondía al menor. Y Rebeca vio eso. Y en algún punto, el miedo de que la promesa no se cumpliera fue más fuerte que la confianza en que Dios la cumpliría. Y quiero que te detengas en ese momento. No en el plan que Rebeca diseñó en el momento anterior, el momento donde el miedo tomó la delantera. Porque ese momento es el que más se parece a lo que ocurre en el interior de cualquier persona que lleva tiempo esperando que algo que importa se resuelva.
el momento donde la espera se vuelve insoportable, donde la promesa que se tenía sigue en el corazón, pero el contexto visible no la confirma, donde todo indica que, si no se hace algo, lo que fue prometido no llegará. Ese momento es el más peligroso, no porque el miedo sea malo en sí mismo, sino porque el miedo, cuando se convierte en el motor de las decisiones, lleva a actuar desde la escasez en lugar de desde la abundancia. Desde el si no lo hago yo, no va a ocurrir, en lugar del Dios puede hacer esto sin que yo lo fuerce. Y desde el miedo, la mente humana tiene una capacidad extraordinaria para construir argumentos que justifican la intervención, argumentos que suenan razonables, que parecen responsables, que hacen que lo que es en realidad una falta de confianza parezca una decisión práctica y madura. Rebeca no se dijo a sí misma, voy a mentir y engañar porque no confío en Dios. Probablemente se dijo algo más parecido a, tengo que hacer lo que sea necesario para que la promesa de Dios se cumpla. Y esa diferencia, aunque sutil, es la que hace que el error sea tan frecuente y tan difícil de reconocer. Y tomó una decisión. Decidió ayudar a Dios. Génesis capítulo 27 describe lo que hizo. Cuando Isaac, ya viejo y con la vista fallida, llamó a Esaú para darle la bendición antes de morir, Rebeca escuchó la conversación, y antes de que Esaú pudiera volver del campo con la caza que Isaac le pidió, Rebeca fue a Jacob, le dijo lo que había escuchado, y le propuso el plan. Ve a buscar los cabritos. Yo preparo la comida que le gusta a tu padre. Tú te presentas ante él. Él creerá que eres Esaú, y recibirás la bendición. Había un problema práctico que Rebeca y Jacob también vieron. Esaú era velloso y Jacob no. Si Isaac lo tocaba, lo reconocería, y la solución que Rebeca diseñó es uno de los detalles más humanos de toda la historia. Usó las pieles de los cabritos para cubrir las manos y el cuello de Jacob, para que, si su padre lo tocaba, sintiera lo que necesitaba sentir para creer que era Esaú. Piensa en lo que eso describe, el nivel de detalle que requirió ese plan, el nivel de anticipación, de contingencia, de diseño para que cada ángulo quedara cubierto. Eso es lo que hace el miedo cuando toma el control de la mente. Diseña, planifica, anticipa objeciones, construye respuestas para cada posible punto de falla. No desde la maldad, desde el terror de que, si no lo hace, lo que más importa no va a ocurrir. Y el plan funcionó, en el sentido más superficial de la palabra. Jacob recibió la bendición que Isaac quería darle a Esaú. La promesa que Dios le había hecho a Rebeca se cumplió. El mayor sirvió al menor. Pero lo que el plan produjo en el camino hacia ese cumplimiento fue algo que Rebeca no había calculado. Esaú quedó furioso, con una furia que amenazó la vida de Jacob, tanto que Rebeca tuvo que decirle a Jacob que huyera, que fuera a la casa de su hermano Labán. Solo por un tiempo, le dijo, hasta que la ira de tu hermano se calme. Ese tiempo que Rebeca imaginó fueron 20 años de separación de su hijo favorito, 20 años sin ver a Jacob, y no hay registro de que Rebeca haya vuelto a verlo. El plan que diseñó para proteger lo que amaba terminó separándola de lo que amaba. Y hay algo en esa imagen que necesita quedarse un momento más. Rebeca amaba a Jacob. Eso no estaba en duda. El plan que diseñó era, desde su perspectiva, un acto de amor, de protección, de asegurarse de que lo que su hijo merecía llegara a él. Pero lo que el plan produjo fue lo contrario, la separación de aquello que tanto quería proteger. Y eso describe un patrón que se repite cuando el amor se mezcla con el miedo y produce control. Que lo que se intenta proteger con control puede terminar siendo exactamente lo que se pierde. No siempre, pero con suficiente frecuencia como para que valga la pena preguntarse qué hay detrás de las decisiones que tomas para asegurarte de que algo que importa no se pierda. ¿Es confianza o es miedo disfrazado de cuidado? Y si es miedo, ¿qué pasaría si en lugar de diseñar el plan que lo contiene, simplemente lo llevaras a Dios y confiaras en que Él puede hacer por lo que amas lo que tú no puedes hacer? La promesa se cumplió, pero el camino que Rebeca eligió para asegurarse de que se cumpliera produjo un dolor que habría podido evitarse. Porque lo que Dios prometió, Dios lo iba a cumplir. No necesitaba la intervención de Rebeca. No necesitaba el engaño.
No necesitaba las pieles de cabritos en las manos de Jacob. La promesa ya era la promesa de Dios. Y lo que es promesa de Dios no necesita manipulación humana para cumplirse. Solo necesita confianza y tiempo. Ahora déjame hacerte la pregunta que esta historia deja abierta. ¿Cuántas veces has diseñado tu propio plan para asegurarte de que una promesa de Dios se cumpla? No porque desconfíes de Dios en general, sino porque el tiempo que lleva ese cumplimiento supera el tiempo que creías que debías esperar. Y en ese espacio entre la promesa y el cumplimiento, el miedo entra, y el miedo diseña. Y el plan que diseña el miedo puede producir exactamente el tipo de consecuencias que Rebeca no anticipó. No porque la promesa no fuera real, sino porque la manera de forzarla introdujo variables que Dios no había incluido en su diseño. Hoy, la invitación es esta. Si hay una promesa en tu corazón, que llevas tiempo queriendo asegurarte de que se cumpla, suéltala. No la promesa, el control sobre cómo y cuándo se cumple. Porque lo que Dios prometió no necesita tu intervención para ocurrir. Solo necesita que mantengas el corazón disponible para reconocerlo cuando llegue. En la forma que Él eligió, en el tiempo que Él determinó, sin necesidad de pieles de cabritos. Y eso me lleva a algo que necesita decirse con claridad. Soltar el control no es abandono del proceso. Hay personas que cuando escuchan dejar de forzar, interpretan que el mensaje es no hagas nada, que si no es Dios quien lo hace todo, entonces la persona no debe hacer nada. Pero eso no es lo que la fe enseña. La fe tiene dos movimientos que son inseparables. El primero es hacer lo que te corresponde, con diligencia, con excelencia, con todo lo que tienes disponible. El segundo es soltar el resultado, confiar en que lo que hiciste está ahora en manos más capaces que las tuyas, y esperar con paz mientras Dios hace lo que a Él le corresponde. El problema no es la acción, es la incapacidad de soltar después de la acción, de seguir empujando después de haber hecho la parte que te corresponde, de intentar controlar lo que está más allá de lo que tus manos pueden alcanzar. Rebeca no estaba equivocada en amar a Jacob, no estaba equivocada en creer en la promesa, estaba equivocada en creer que la promesa necesitaba su ingeniería para cumplirse. Y esa diferencia, la que existe entre creer en la promesa y creer que la promesa necesita tu ingeniería, es la diferencia que cambia todo. Porque cuando crees que la promesa necesita tu ingeniería, nunca puedes descansar. Siempre hay algo más que hacer. Siempre hay una contingencia más que cubrir. Siempre hay un ángulo que todavía no está asegurado. Pero cuando confías en que la promesa es de Dios y que Dios puede cumplirla sin tu ingeniería, algo se suelta en el interior. Un peso que llevabas sin saber exactamente cuánto pesaba hasta el momento en que lo sueltas. Y en ese soltar llega algo que el control nunca puede dar. Paz, no la paz de quien ya resolvió todo. La paz de quien confía en quien puede resolverlo. Y esas dos paces se sienten completamente diferentes. ¿Qué puerta estás intentando abrir por tu propia fuerza? ¿Cuál es la situación que te tiene agotado de tanto intentar moverla? ¿Qué decisión llevas tiempo intentando controlar y que todavía no tiene la forma que querías? ¿Qué relación estás intentando gestionar de una manera que no debería depender solo de ti? Ponle nombre a eso en tu corazón, porque hay algo que nombrar hace que callar no puede hacer. Cuando algo permanece sin nombre en el interior, puede actuar desde la sombra, puede mover decisiones sin que uno sea completamente consciente de que está siendo movido. Pero cuando se le pone nombre, cuando se dice honestamente, esto es lo que estoy intentando controlar, hay un momento de claridad que la oscuridad del no nombrarlo nunca permite. Y en esa claridad puede hacerse la pregunta que cambia todo. ¿Dios me pidió empujar esto? No, tengo razones para querer que esto funcione, sino, Dios me pidió específicamente que fuera yo quien forzara este resultado, porque hay cosas que Dios pide que hagamos. Hay acciones, conversaciones, decisiones, pasos de obediencia que Dios sí espera que demos. Y esas cosas hay que darlas, con excelencia, con diligencia, sin miedo. Pero hay otras cosas donde lo que Dios pide no es acción sino confianza, donde el paso de fe no es empujar sino soltar, donde la obediencia no se ve como movimiento sino como quietud. Y distinguir entre las dos es uno de los discernimientos más importantes de la vida espiritual,
porque actuar cuando Dios pide confianza produce el mismo resultado que la acción de Rebeca. La promesa puede llegar de todas formas, pero el camino para llegar a ella puede estar lleno de consecuencias que no estaban en el diseño original. Ponle nombre a eso en tu corazón, no para declarar que ya renunciaste a ello, sino para reconocer que hay algo ahí que merece más confianza que esfuerzo propio, que hay algo ahí que Dios puede acomodar mejor de lo que tú puedes forzar. Y si hay paz en tu interior cuando imaginas dejar de empujar eso, esa paz puede ser exactamente la señal que Dios usa para decirte que ya llegó el momento de soltarlo. Porque la paz muchas veces llega cuando dejamos de empujar aquello que Dios no nos pidió mover, no cuando el problema se resuelve. Cuando decidimos que el problema no tiene que resolverse con nuestras propias fuerzas, ese es el momento donde la paz llega. Y ese momento también puede ser hoy. Y ahora quiero llevarte a una segunda historia, una que describe lo que ocurre cuando la presión del entorno, el miedo de que el tiempo se acabe y la desesperación de ver que las cosas no avanzan de la manera que esperabas, llevan a alguien a actuar antes de que sea el momento correcto. La historia de Saúl. Saúl era rey de Israel y se encontraba en uno de los momentos de mayor presión que un rey puede enfrentar. Los filisteos habían reunido un ejército enorme. Primera de Samuel capítulo 13 lo describe con un detalle que comunica la magnitud de la amenaza. 30.000 carros, 6.000 jinetes y gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Frente a eso, el ejército israelita estaba disminuyendo. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 6 dice que el pueblo se escondía en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en fosas, y algunos del pueblo se pasaron al otro lado del Jordán. El ejército que tenía que enfrentar a los filisteos se estaba evaporando. Piensa en lo que se siente al ver eso. Ser el responsable de una situación que escapa al control. Ver que lo que dependía de ti no está respondiendo como necesitabas. Ver que el tiempo se acorta y las fuerzas disminuyen y la amenaza crece y lo que debería estar en su lugar no está. Eso es exactamente el tipo de presión que lleva a las personas a actuar antes del tiempo correcto. Saúl esperaba a Samuel. Samuel había dicho que vendría en 7 días a ofrecer el sacrificio antes de la batalla. Era la instrucción. Clara, espera 7 días. Y Saúl esperó, pero la espera tenía un peso que crecía con cada hora. El ejército disminuía, la amenaza aumentaba, y Samuel no llegaba. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 8 dice, «Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, mas Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba». El pueblo se le dispersaba. Imagina eso por un momento, ser responsable de algo que se te está escapando de las manos, ver que lo que necesitas para enfrentar lo que viene se va reduciendo, y saber que se supone que tú eres el responsable de que eso no ocurra. La presión de esa responsabilidad no es abstracta, es la presión de saber que, si esto sale mal, habrá personas que sufrirán las consecuencias, y esa presión, cuando no tiene la válvula de escape de la confianza en Dios, produce exactamente lo que produjo en Saúl, la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, pero algo, porque quedarse quieto mientras la situación empeora se siente como complicidad, como rendición, como irresponsabilidad. Y en ese estado, la instrucción de esperar 7 días puede sentirse no como sabiduría, sino como obstáculo, como una limitación arbitraria que la situación de emergencia justifica ignorar. Si Samuel hubiera llegado a tiempo, Saúl no habría tomado la decisión que tomó. Si el contexto hubiera favorecido la espera, esperar habría sido fácil. Pero el contexto no favorecía la espera. El contexto gritaba que ya no había tiempo. Y desde ese contexto, la obediencia a la instrucción requería algo que la presión hace especialmente difícil: confiar en que la instrucción era correcta, aunque el contexto dijera lo contrario. Confiar en que Samuel llegaría, aunque el tiempo pareciera agotarse. Confiar en que Dios tenía el control de la situación, aunque la situación visible dijera que el control se estaba perdiendo. Esa confianza, en el momento de máxima presión, es la más difícil de mantener. Y también es la más importante. El pueblo se le dispersaba. Mientras esperaba, todo empeoraba. Y en ese momento, el miedo tomó el control. Y Saúl tomó una decisión.
Decidió no esperar más, decidió hacer lo que Samuel todavía no había hecho, ofrecer él mismo el sacrificio. Decidió que la situación requería acción inmediata, que esperar era un lujo que ya no podía darse, que si no actuaba ahora, todo se perdería, y actuó. Y en el momento en que terminó de ofrecer el sacrificio, llegó Samuel. Y lo que Samuel le dijo a Saúl en ese momento es una de las frases más reveladoras de todo el Antiguo Testamento. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 13 dice: «Locamente has actuado». No era solo un error de procedimiento, era el síntoma de algo más profundo, una falta de confianza en que Dios podía manejar lo que estaba ocurriendo sin que Saúl tomara el control. El miedo había ganado la batalla interior antes de que la batalla exterior comenzara, y la consecuencia de ese momento no fue solo una reprimenda, fue el inicio del proceso que le costó a Saúl el reino, no porque Dios fuera cruel, sino porque lo que Saúl demostró en ese momento era la incapacidad de confiar cuando la presión era máxima, y liderar el pueblo de Dios requería exactamente esa capacidad, la de esperar el tiempo correcto, aunque todo alrededor dijera que ya era demasiado tarde, la de confiar en la instrucción recibida, aunque el contexto presionara a actuar diferente, la de no hacer antes de tiempo lo que Dios determinó que ocurriera en su tiempo. Ahora déjame llevarte del relato de Saúl a tu propia vida. ¿Cuántas veces la presión de la situación te llevó a actuar antes de que fuera el momento correcto? No como acusación, como la pregunta honesta que puede cambiar cómo enfrentas la próxima situación de presión. Porque la dinámica que vivió Saúl no es exclusiva de un rey en el Antiguo Testamento. Es el patrón que se repite cuando el miedo toma el control. La situación presiona, el tiempo parece agotarse. Lo que debería estar ocurriendo no está ocurriendo todavía. Y en ese espacio, el miedo produce la conclusión que llevó a Saúl a actuar. Si no lo hago yo, nadie más lo hará. Si no actúo ahora, se perderá. Si espero el tiempo correcto, ya será demasiado tarde. Y desde esa conclusión se actúa antes del momento correcto. Y lo que se produce en esa acción prematura puede tener consecuencias que duran mucho más de lo que duraba la presión original. Saúl buscaba ganar la batalla del día, y su acción le costó el reino. No porque Dios estuviera esperando el error para castigarlo, sino porque el mismo patrón que produjo esa acción habría producido muchos otros errores similares. Y gobernar el pueblo de Dios desde el miedo en lugar desde la confianza nunca habría producido lo que ese pueblo necesitaba. Y hoy, en tu vida, la impaciencia que lleva a actuar antes de tiempo también puede tener consecuencias que se extienden más allá del problema inmediato que intentaba resolver. No siempre dramáticas, no siempre visibles de inmediato, pero presentes, como el costo de una relación forzada antes de que estuviera lista, como el desgaste de un proceso acelerado más allá de lo que su ritmo natural permitía, como la puerta que se forzó y que al entrar no tenía lo que se esperaba encontrar. Pequeñas consecuencias acumuladas que con el tiempo pesan más de lo que pesó la presión original que llevó a la decisión, y que habrían podido evitarse si la respuesta al miedo hubiera sido la confianza en lugar de la acción prematura. La relación que forzaste antes de que estuviera lista puede llevar marcas que tardan en sanar. La decisión que tomaste desde la desesperación puede cerrarte puertas que desde la calma habrían seguido abiertas. El sueño que empujaste demasiado rápido puede llegar a un lugar en condiciones que no eran las ideales. La impaciencia siempre tiene un costo que raramente se calcula en el momento donde se toma la decisión. Pero hay algo que Saúl no tenía acceso a ver desde donde estaba, y que tú sí puedes ver desde aquí. Samuel llegó. Llegó justo después, cuando Saúl tomó la decisión de no esperar más. Samuel ya estaba en camino. La instrucción de esperar no era una trampa, era la ruta correcta. Solo que, desde adentro del miedo, esperar se veía como rendición, como pasividad, como la decisión de quien ya se dio por vencido. Pero esperar la instrucción de Dios no es rendición, es obediencia. Y a veces, la obediencia más difícil de todas es la de esperar cuando todo a tu alrededor dice que ya deberías haber actuado. Y antes de los principios, hay algo que necesita decirse sobre la diferencia entre actuar y forzar. Porque hay personas que después de escuchar sobre Rebeca y sobre Saúl llegan a la conclusión equivocada.
La conclusión de que la fe significa no hacer nada, que cualquier acción propia es potencialmente una intervención no pedida, que la obediencia siempre se ve como quietud. Y esa conclusión puede ser tan paralizante como el control excesivo. La fe no pide inactividad, pide discernimiento. La diferencia entre lo que Rebeca hizo y lo que la fe habría pedido no es que no hiciera nada, es que lo que hizo no fue lo que Dios le pidió que hiciera. Dios le había dado una promesa. No le había dado instrucciones de diseñar un engaño para asegurarse de que esa promesa se cumpliera. La fe habría dicho, hago lo que Dios me pidió que hiciera y confío en que Él hace el resto. En el caso de Rebeca, lo que Dios le había pedido era creer y esperar que su plan se desarrollara. Lo que ella añadió por su cuenta fue la ingeniería del cumplimiento, y esa ingeniería añadida fue lo que produjo consecuencias no calculadas. Lo mismo con Saúl. Saúl tenía instrucciones claras. Esperar 7 días. Eso era lo que le correspondía hacer, y lo que excedió esas instrucciones fue lo que produjo el problema, no la acción en sí misma, la acción que excedió lo que Dios le había pedido. Y para ti, la pregunta no es, ¿debo hacer algo o no? La pregunta es, ¿esto que estoy a punto de hacer es lo que Dios me pidió? ¿O es lo que yo diseñé para asegurarme de que el resultado sea el que quiero? Esa distinción es la que cambia todo. Y eso nos lleva a algo que quiero que lleves de este tiempo, no como lista de reglas, como verdades que tienen peso cuando la presión dice que actúes antes de tiempo. La primera verdad es esta: no toda puerta cerrada es un rechazo. Hay puertas que están cerradas porque no es el momento de abrirlas, no porque nunca se vayan a abrir, porque el momento correcto todavía no llegó. Y la persona que fuerza una puerta antes de que sea el momento puede entrar a un lugar para el cual todavía no estaba lista, con consecuencias que no estaba preparada para manejar. La puerta cerrada puede ser protección, no obstáculo. La segunda verdad: esperar también es una forma de obedecer, no la obediencia pasiva del que no hace nada. La obediencia activa del que hace lo que le corresponde y luego confía en que Dios hará lo que a él le corresponde, como el agricultor que siembra y riega y cuida, y que tiene que aprender a vivir con la tensión de haber hecho su parte y no poder hacerla del proceso natural. No puede acelerar el sol, no puede forzar la lluvia, no puede hacer que la semilla madure más rápido de lo que puede madurar. Solo puede hacer lo que le corresponde y confiar en que los procesos que están más allá de su control funcionan. Y hay algo que el agricultor que aprendió eso tiene que el que todavía no lo aprendió no tiene: paz en la temporada de espera. No porque la espera sea fácil, sino porque sabe que lo que plantó está en buenas manos, las de quien hizo el suelo, el sol y la lluvia, y que ese quien puede hacer lo que ningún esfuerzo propio podría replicar. Esa confianza también es obediencia, tal vez la más costosa de todas. La tercera verdad: Dios prepara personas antes que circunstancias. Lo que Dios tiene preparado para ti también requiere que tú estés preparado para recibirlo. Y esa preparación ocurre exactamente durante el tiempo que parece tiempo de espera. Los 20 años que Jacob pasó con Labán, los años que la decisión de Rebeca produjo, no fueron años vacíos. Fueron los años donde Jacob fue formado, donde el hombre que podría sostener el peso del linaje que le fue prometido fue construido. Dios prepara personas antes que circunstancias, y el tiempo que estás viviendo puede ser exactamente el tiempo de esa preparación. La cuarta verdad: la paz es una mejor guía que la desesperación. Cuando la desesperación lleva a tomar una decisión, la decisión casi siempre lleva a consecuencias no calculadas. Cuando la paz guía una decisión, la decisión tiene una base diferente, no la urgencia del miedo, la claridad de quien actúa desde la confianza, y las decisiones tomadas desde la confianza tienden a ser más sostenibles que las tomadas desde el miedo. No porque la confianza garantice que no habrá dificultad, sino porque lo que nace de la paz tiene raíces más profundas que lo que nace del pánico. La quinta verdad: lo que viene de Dios no necesita manipulación. Lo que es verdaderamente para ti llegará. No tienes que mentir para que llegue. No tienes que manipular para que llegue. No tienes que forzar para que llegue. Lo que es para ti tiene tu nombre, y lo que tiene tu nombre, Dios puede traerlo sin que tú tengas que intervenir de maneras que no te pidió.
Eso no significa no hacer nada. Significa que lo que hagas no tiene que incluir la ingeniería que Rebeca usó, ni la impaciencia que Saúl demostró. Solo tiene que incluir lo que Dios te pidió que hicieras, ni más ni menos. Y antes de la oración, hay palabras que Dios dejó escritas para exactamente este momento, para el que lleva demasiado tiempo cargando lo que no debería cargar solo, para el que está cansado de empujar puertas que quizás Dios nunca le pidió empujar. El Salmo 37, versículo 5 dice: «Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará». La condición es encomendar, soltar el camino a las manos que pueden llevarlo. Y desde ese soltar, Dios hace lo que corresponde hacer. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dicen: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia, no porque la prudencia sea mala, sino porque la prudencia sola, sin la guía de Dios, tiene límites que la prudencia misma no puede ver. Y apoyarse solo en ella produce exactamente el tipo de decisiones que Rebeca tomó, que parecían prudentes, que cubrían los ángulos, que tenían contingencias para cada posible objeción, y que de todas formas produjeron consecuencias que la prudencia no había calculado. Isaías capítulo 30, versículo 18 dice: «Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de justicia. Bienaventurados todos los que confían en Él». Jehová esperará para tener piedad, que Dios espera el momento correcto para actuar, y que en ese esperar suyo hay misericordia, no tardanza sin propósito, misericordia. El momento correcto que Dios elige tiene una razón que desde la impaciencia humana no siempre es visible. Y Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 dice: «Todo lo hizo hermoso en su tiempo, hermoso en su tiempo». Y hay algo en esa frase que merece quedarse un momento más. No mediocre en tu tiempo, no funcional en el tiempo que calculaste, hermoso en su tiempo. La diferencia entre lo que llega en el tiempo correcto y lo que llega a destiempo no es solo de calidad, es de completitud. Lo que llega en el tiempo correcto llega a una persona que está lista para recibirlo, a una situación que está preparada para sostenerlo, a un contexto que puede hacer que produzca todo lo que fue diseñado para producir. Lo que llega a destiempo puede llegar en condiciones que no le permiten ser todo lo que podría ser, como una fruta que se recoge antes de madurar. No es venenosa, pero tampoco es lo que podría haber sido si hubiera tenido el tiempo que necesitaba. Y lo que Dios tiene preparado para ti no es fruta verde, es lo que madura en el tiempo perfecto. Y su tiempo, aunque no coincida con el tuyo, produce exactamente eso, hermoso. Cuando Dios elige el momento, lo que produce en ese momento tiene una cualidad que el apuro no puede replicar. Lo que llega en su tiempo llega completo, llega en las condiciones correctas, llega a una persona que ya está lista para recibirlo de la manera en que merece ser recibido. Y eso, lo que llega en el tiempo de Dios, es más valioso que lo que se fuerza antes de tiempo. Y ahora vamos a orar. Respira, suelta los hombros y recibe esto como una conversación. Padre, vengo a ti con el cansancio de haber intentado resolverlo todo por mi cuenta, con el peso de haber cargado más de lo que fue diseñado para cargarse solo, con el agotamiento de haber empujado puertas que quizás nunca me pediste empujar, con la tensión de haber querido controlar lo que estaba fuera de mi alcance. Señor, hoy vengo a soltar, no a rendirme, a soltar, a reconocer que hay cosas en mi vida que necesitan tus manos, no las mías, que hay procesos que tú guías, no yo, que hay puertas que tú abres, no yo, y que lo que tú abres no necesita que yo empuje desde adentro. Señor, habla hoy a quien está en el lugar de Rebeca, al que tiene una promesa en el corazón y lleva tiempo diseñando maneras de asegurarse de que se cumpla, al que en el fondo todavía no confía completamente en que lo que tú prometiste llegará sin que él intervenga, que pueda soltar el plan que diseñó desde el miedo, que pueda confiar en que lo que prometiste no necesita su ingeniería para cumplirse, solo su disponibilidad, solo su fe, solo su confianza en que tú eres fiel. Y habla también a quien está en el lugar de Saúl,
al que siente que el tiempo se acaba, que el ejército se dispersa, que si no actúa ahora, todo se perderá, que la presión del entorno dice que ya no puede esperarse más, que la instrucción que recibió de esperar parece un lujo que ya no puede darse. Señor, que en ese momento de máxima presión pueda recordar que Samuel estaba en camino, que la instrucción era correcta, que el tiempo de Dios no se agotó, aunque el tiempo propio pareciera agotarse, y que actuar antes de tiempo puede producir consecuencias que duran más que el problema que intentaba resolver. Padre, que quien escucha esta oración pueda encontrar hoy algo que el control nunca puede dar. Descanso. El tipo de descanso que no depende de que todo esté resuelto. El que viene de saber que hay alguien al frente que tiene perspectiva completa, que conoce los detalles de tu situación mejor de lo que tú mismo los conoces, que ya preparó lo que es para ti, que ya tiene el momento, que ya tiene el lugar, que ya tiene la manera, y que lo que Él preparó llegará sin que tengas que forzarlo. Señor, renueva la confianza que el cansancio fue gastando, especialmente en el área donde más se gastó, en la relación donde el control ya no puede hacer más de lo que hizo, en el trabajo donde el esfuerzo propio llegó a su límite, en el sueño donde la prisa ya no puede acelerar lo que Dios determinó que madurara a su ritmo, en la situación financiera donde los cálculos ya fueron hechos y el resultado sigue siendo el mismo, en cada área donde el corazón lleva demasiado tiempo creyendo que todo depende de lo que puede hacer. Señor, que en cada una de esas áreas pueda soltarse un poco más, no de manera dramática, despacio, un área a la vez si es necesario, un día a la vez si eso es lo que el proceso permite, pero que la dirección sea hacia el descanso, hacia la confianza, hacia el modo de vivir donde lo que se hace con excelencia y lo que no depende de uno se entrega con paz, y que, en ese proceso de soltar, lo que llega sea también lo que Dios determinó, sin forzarlo, sin manipularlo, sin ingeniería propia que añada consecuencias no calculadas, solo lo que en su tiempo y en su manera tú preparaste para quien confió. Señor, devuelve la paz que la ansiedad fue quitando. Recuérdale al corazón que lleva demasiado tiempo luchando solo que hay otro modo de vivir, el modo de quien hace lo que le corresponde y descansa en que tú haces lo que te corresponde a ti, el modo de quien no tiene que resolver todo porque confía en quien puede resolver todo. Ese modo, Señor, que empiece a instalarse en el interior de quien lo necesita hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y si este mensaje llegó al lugar que necesitaba llegar, compártelo con alguien, con la persona que conozcas que también lleva demasiado tiempo cargando lo que no debería cargar sola, que también está agotada de intentar controlar lo que está fuera de su alcance, que también necesita escuchar que hay otra manera de vivir, la que no depende del control, la que descansa en que Dios ya preparó lo que es para ella. Compártelo. Y suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho, para que cada reflexión llegue a ti cuando la necesites. Tal vez llevas demasiado tiempo intentando abrir puertas por tu propia fuerza. Tal vez el cansancio ha hecho que pienses que todo depende de ti. Pero recuerda esto, Dios nunca necesita que manipulemos sus planes para cumplir sus promesas. Él ya preparó aquello que verdaderamente es para ti. Descansa, confía y deja que sea Él quien abra las puertas correctas en el momento perfecto. Eso es lo que significa no forzar nada, no pasividad. Confianza activa en quien ya preparó lo que es para ti. Amén.